Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a nuestra teleclases, una herramienta de la educación no presencial. Este programa es gracias al esfuerzo de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, transmitido a través del Canal 15, la señal educativa y cultural, y Canal 6. Le damos gracias a Dios también por permitirnos estar en este programa. Les habla la profesora Yelva Carolina Zúñiga, acompañada con el profesor Gregorio Ortiz, asesor nacional de matemática. El día de hoy trabajaremos con los niños de cuarto, quinto y sexto grado con las clases de matemática, mi clase favorita. Iniciaremos con los niños de cuarto para trabajar con la clase anterior, recordando que habíamos desarrollado el tema de la perpendicularidad y el paralelismo trazándolos. ¿Cómo lo habíamos hecho? Nosotros habíamos trabajado con el cartabón y habíamos trabajado con la escuadra. Decíamos que para poder trazar podíamos utilizar cualquiera de las reglas. Vamos a utilizar el cartabón y trazaremos una recta perpendicular. Recuerda que teníamos las flechas que nos indicaban la forma que íbamos a trazar. La flecha me indica que primero voy a trazar en forma horizontal. Por lo tanto, voy a hacer mi trazado horizontal. Pero para eso yo necesito trabajar también la perpendicularidad y utilizábamos entonces la escuadra y la colocábamos de esta forma. Para esto yo necesito que ellas se intersecten y esto es lo que nosotros habíamos estudiado en la clase anterior. Pero también teníamos las rectas paralelas y las hacíamos también con el cartabón y también con la escuadra. Ella nos indicaba que venía de forma vertical hacia abajo y que podíamos colocar nuestra escuadra trabajando para hacer el paralelismo. Y hacíamos lo siguiente: ellas deben de quedar con un ángulo recto, trazábamos y movíamos la escuadra y trazábamos otra recta. Y eso era lo que nos permitía encontrar las rectas paralelas. Puedes observar que hemos hecho el trazado de la clase anterior. Hoy vamos a trabajar con un tema que recibe el nombre de perpendicularidad y paralelismo entre las aristas y las caras de un prisma. ¿Qué es un prisma? Recuerda que en la clase anterior que habíamos hecho la clasificación, nosotros habíamos hecho clasificación de prismas y pirámides. Entonces, esto es un prisma. El prisma tiene dos bases y cada una de sus caras también puede ser una base. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el paralelismo. Tenemos acá nuestra cajita que hemos hecho que representa el prisma. Observa muy bien. Ella tiene caras que son las que están en sus alrededores, igual como la base y como la parte superior. Tiene aristas que son las que unen las caras y tiene también una misma distancia entre una cara y otra cara. ¿Cómo encontramos el paralelismo? Muy bien, observa que esto tiene una base, que es la parte que está acá, y la parte que está arriba, dos caras. Pero ¿qué es el paralelismo? Es la distancia que hay entre dos caras. Y esto es lo que hace que esta distancia sea paralela, la cara inferior con la cara superior. Ahora, ¿cómo puedo yo comprobar que están paralelas? Yo debo utilizar la escuadra y comprobar que esto forma un ángulo recto. Si lo observas, tiene un ángulo recto completo y eso me permite a mí ver que la distancia que yo he formado, las dos caras, está con un ángulo recto. Ahora, muy bien, yo necesito saber qué es la perpendicularidad entre las aristas. Observa muy bien, acá hay la unión entre una cara y otra cara.
A esto le llamamos perpendicularidad. ¿Cómo logramos observar que esto esté perpendicular? Entre esta cara de acá y esta cara de acá, yo puedo utilizar mis escuadras y observar si están perpendiculares. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Observa muy bien. Vamos a colocar esta escuadra de forma que me quede recta, formando el ángulo recto. Y esta de acá es la que me va a indicar si están perpendicular acá. Ambas, si puedes observar acá, están completas las aristas. Por tal razón, tú debes de saber que si nosotros tenemos la intersección de dos aristas, formamos ángulos rectos. Ahora tú las puedes levantar y juntarlas y puedes ver que allí tienes el ángulo recto completo. Esas aristas se intersectan y por lo tanto ahí tenemos perpendicularidad. La perpendicularidad me permite que tengamos un ángulo de 90 grados. Muy bien, ahora tú debes de estar en casa muy atento y observar muy bien. Si tú tienes al alcance una cajita, vas a tomar lo siguiente: fijarte que cada una de sus caras estén muy bien intersectadas. Tomas una escuadra y comienzas a medir sus ángulos y miras cómo se intersectan y si todos están rectos, para que tú aprendas el concepto de paralelismo. Ahora muy bien, vamos a trabajar nuestra tarea en casa. Observa lo que hay acá. En casa tú vas a hacer este gráfico. Con este gráfico vas a hacer lo siguiente. Tarea: ¿cuáles son las aristas perpendiculares a la arista BF, que es esta que está acá, y que tiene el punto B? O sea que tú vas a formar de aquí a acá y vas a observar cuáles son las aristas que están perpendiculares a ella. En la 2, ¿cuáles son las aristas paralelas a la arista BF? Siempre estamos con estos puntos BF y cuáles son las aristas paralelas. Recuerda el concepto de paralela. 3. Pinte dos caras paralelas y dos perpendiculares en el prisma dado. Este prisma lo debes de tener en blanco para que tú lo puedas pintar. Recuerda, todas las aristas deben de tener sus puntos. A ellas se colocan letras mayúsculas en cada punto y para las caras se colocan letras minúsculas. Entonces, esa ha sido nuestra clase del día de hoy. Esperamos que hayas comprendido lo que es perpendicularidad y paralelismo. En la próxima clase reforzaremos. Regresamos en un momento. Con los niños de cuarto grado, analizando el concepto de perpendicularidad y paralelismo. Ahora trabajaremos con los estudiantes de quinto grado. En esta sesión vamos a abordar lo siguiente. Nuestro contenido anterior que habíamos desarrollado se trataba de haber multiplicado por 10 y por 100. ¿Recuerdas lo que habíamos hecho? Vamos a recordar un poco. En esa sesión nosotros habíamos dicho que para multiplicar números por 10 o por 100 debíamos de hacer lo siguiente. Haremos un ejemplo: 100 por 3,26. Esto era parte de la asignación de la tarea que nosotros habíamos mandado para la carpeta escolar. ¿Qué era lo que debíamos de hacer acá? Si recuerdas, decíamos que al multiplicar por 100 se corrían dos espacios hacia la derecha. Entonces, en este caso, yo debía de hacer lo siguiente: 100 por 3,26, estos espacios voy a correrlos hacia la derecha y voy a hacer del 3 al 2 y la coma me quedaría acá. En total, el producto sería 326. Perdón, vamos a corregir acá porque un espacio acá. Muy bien, el total sería 326.
Ahora sí, recuerda que son 2 espacios cuando multiplicas por 100 y 1 cuando multiplicas por 10. Esto era una de las tareas de la teleclase anterior. Hoy trabajaremos con multiplicación de números decimales hasta las décimas con números naturales de una cifra. Leeremos el siguiente problema. En este problema nosotros tenemos, si para pintar un muro de 1 metro de largo se usa un entero 2 décimas litros de pintura, ¿cuántos litros de pintura se necesitarán para pintar un muro de 4 metros de largo? Observa lo que tenemos acá. Este es nuestro gráfico. En nuestro gráfico vamos a analizar lo siguiente. Primero, ¿cuánto es el total que utilicé de pintura para pintar 4 metros? Pero yo necesito saber con cuánto voy a pintar 1 metro. Ahora observa, si 1 metro lo pinté con 1,2, ¿con cuánto podríamos pintar acá 2 metros? ¿Y con cuánto podríamos pintar acá 3 metros? ¿Y con cuánto vamos a pintar 4 metros si 1 metro pintamos 1,2? Analízalo muy bien. Si tú has llevado la secuencia, perfectamente debes de saber que vamos sumando. Si para 1 metro, 1,2, para 2 metros, 2,4, para 3 metros, 3,6 y para 4 metros es lo que necesitamos encontrar. Plantearemos nuestro PO. Y en nuestro PO vamos a tener 4 por 1,2. Ahora vamos a resolver 1,2 por 4. 4 por 2 tenemos 8, 4 por 1 tenemos 4. ¿Cuántos decimales tenemos? 1, colocamos la coma. Ahora, ¿con cuánto se pintó 1 metro de este muro de 4 metros? ¿Con cuánto se pintó 1 metro? Lo pintamos con 4,8. Los 4 metros se pintaron con 4,8. 4 metros por 1,2 en cada metro. Eso es lo que nosotros necesitábamos encontrar en esta situación. Ahora, muy bien. Recuerda que ahora tenemos que colocar nuestra respuesta. Dice que la respuesta es para pintar 4 metros se necesitan 4,8 litros de pintura. Muy bien. Esto es el análisis de esta situación. 4,8 metros de pintura. Ahora, muy bien, necesitamos que tú en casa trabajes con lo que se te va a asignar, la carpeta escolar que vas a entregarle a tu responsable. Y aquí tienes tu tarea. Calculo en mi cuaderno el inciso A, 4,3 por 2, y el inciso B, 3,4 por 4. Estamos multiplicando por una cifra. Ahora bien, regresamos, no te separes de tu lugar. Estábamos trabajando con los estudiantes de 5º grado. Con ellos analizábamos la multiplicación de números decimales en situaciones. Ahora trabajaremos con los estudiantes de 6º grado. Para iniciar, recordaremos que trabajamos la división de números decimales con un número natural. Hoy vamos a desarrollar un ejercicio de los que hicimos en la clase anterior. Recuerda, tú debes de hacer tu carpeta y entregarle a tu maestra los ejercicios que se te asignan. Uno de esos ejercicios era 5,1 entre 3. Recuerda que era el primer ejercicio que se te había asignado. Esto
necesitamos desarrollarlo para saber cómo es que trabajo un decimal entre un natural. Si yo tengo 5,1 entre 3, lo primero que yo me debo de fijar es en el dividendo con respecto al divisor. En el dividendo yo tengo un número entero mayor que el divisor. Por lo tanto, yo puedo dividirlo entre este número. Observa que tenemos los pasos que debemos de cumplir en la división. Para dividir, primero debo de probar, luego multiplicar, luego restar, luego bajar y por último colocar la coma. En este caso voy a dividir 5 entre 3 y voy a probar con 1 por 3, paso a restar y me quedan 2. Esta coma que está acá la traslado al cociente y me permite bajar la siguiente cifra. 21 entre 3 me da 7 y 7 por 3, 21, paso a restar y me queda 0. ¿Cuál fue nuestra respuesta? 1,7. Esa fue nuestra clase anterior. Hoy vamos a hacer división de números decimales. En este caso, el significado de decimal entre decimal. Leeremos la siguiente situación. Si se utilizan 3,22 decilitros de pintura para pintar un muro de 2,3 metros de largo, ¿cuántos decilitros de pintura se utilizan para pintar 1 metro de largo de ese muro? Vamos a analizar también nuestro gráfico. Recuerda que los gráficos son muy importantes porque te ayudan a descifrar con mayor rapidez cuál es el resultado que andamos buscando. En este gráfico dice que yo tengo la cantidad total del muro, que en este caso son 2,3 metros, y el total con el que yo pinté todo ese muro, que son 3,22 decilitros de pintura. Los 3,22 decilitros de pintura los voy a dividir entre la cantidad de muro para yo poder saber con cuánto puedo pintar 1 metro. Pasemos a la solución. En la resolución de problemas, los pasos que debemos de cumplir son gráfico, que acá lo tenemos, el PO, que es el que vamos a plantear. En este caso, nuestro PO es 3,22 entre 2,3. Y esto nos va a permitir a nosotros conocer el cálculo que vamos a hacer o la solución que le vamos a dar a esta situación. Plantearemos 3,22 entre 2,3. Observa que aquí tenemos algo que debemos de cumplir. Las propiedades nos dicen que para poder dividir números decimales, primero los puedo convertir en números naturales y los voy a multiplicar por 10, por 100 o por 1000, según sea la cantidad. Vamos a partir de que voy a dividir con un decimal en el divisor. Pasaremos a convertirlo. Y para convertirlo vamos a tener lo siguiente. 2,3, como es un decimal, lo voy a multiplicar por 10 y esto se me convierte en 23. 3,22 lo voy a multiplicar siempre por 10 y esto me va a resultar que la coma se va a correr un espacio y entonces yo ya tengo lo que yo voy a hacer en mi división. Ahora voy a tener 32,2 entre 23. Si yo veo, puedo tomar mis dos cifras, 32 entre 23, a una por 3, 3, una por 2, 2, restamos y nos queda 12 menos 3, 9, y acá me queda 0. Bajamos la siguiente cifra y me queda la coma, la traslado y acá vamos a probar con 4. 4 por 3, 12, llevamos una, 4 por 2, 8 y una que llevamos, 9. Restamos y nos va a quedar 92 menos 92, 0. ¿Cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta dice que es
que para pintar necesitamos 1,4 decilitros de pintura para 1 metro. 1,4 decilitros. Y acá necesitamos 1,4 decilitros para pintar 1 metro del muro. Y ese va a ser nuestro análisis de esta situación. En este desarrollo, si has observado, nosotros trabajamos dos cosas. Una, observamos cuáles fueron las cantidades a trabajar. Y dos, convertimos según la propiedad para poder dividir números decimales. Debes de recordar siempre que debes de cumplir con los pasos para la división y los pasos para el enfoque de resolución de problemas. Ahora llega el momento en que tú tienes que trabajar en casa y debes de desarrollar lo siguiente. Esta es tu tarea. La tarea que se te asigna para el día de hoy es: calculo en mi cuaderno los siguientes cocientes. Inciso A, 6 enteros, 76 centésimas entre 5 enteros, 2 décimas. Inciso B, 8 enteros, 5 centésimas entre 3 enteros, 5 décimas. Esa es tu asignación de tarea. En los próximos encuentros estaremos reforzando nuestras clases de matemática. Esperamos que tú estés en sintonía. Recuerda que debemos de cumplir el protocolo de bioseguridad: uso de la mascarilla, lavado constante de mano, tu alcohol gel, si tú lo tienes, y mantener la distancia. Nos vemos en la próxima clase. Les saluda la profesora Yelva. Buen día.